para comenzamos con la parte de las leyes de Newton, que hoy ustedes, con la profesora Monti, comenzaron la parte de teoría de las leyes de Newton. Vamos a hacer al principio un pequeño repaso sobre las 3 leyes de Newton. Les recomiendo que para el final lo tengan en cuenta. Los enunciados. Profe, se ve en verde la pantalla, disculpen. A ver. Profe, una pregunta. ¿El primer parcial va a ser hasta las leyes de Newton o hasta la unidad 3? No, va a incluir probablemente algo de energía. A ver si se ve verde o no. Fuerza gravitatoria. Y no solo está cerca de la superficie de la Tierra, es una fuerza que es a gran distancia y que en unidades posteriores vamos a analizar en más detalle ese tipo de fuerza. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, fíjense, sigamos con este principio de acción y reacción, que dijimos, bueno, si tenemos este cuerpo, que hay una fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, a esta fuerza la vamos a llamar peso y vamos a colocar este símbolo, que es P, donde el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y en general el peso tiene esta expresión y es bastante, digamos, acertada, como dije, en este caso sí, cerca de la superficie de la Tierra. Ahora, supongamos que nosotros tenemos este cuerpo, pero apoyado sobre una mesa o sobre algún tipo de superficie o sobre el suelo mismo. Fíjense, si este cuerpo, como lo vimos acá, vamos hasta acá, volvimos acá, si tiene aplicada una fuerza, obviamente se va a mover. Sin embargo, cuando lo apoyamos sobre esta superficie, sigue estando aplicada esta fuerza, el peso siempre va a estar para todo lo, pero sin embargo, si está sobre una mesa o sobre el suelo, no se va a mover. Entonces, necesariamente, fíjense, me va a aparecer, en este caso, otra fuerza, que va a ser la fuerza, que está en azul, que va a ser la fuerza que ejerce el suelo sobre el cuerpo. Y esta fuerza, cuando yo tengo apoyado estos cuerpos, es lo que voy a llamar la normal. ¿Por qué? Porque es normal a la superficie de apoyo. Acá, si ustedes ven, espero que no, tengo esta fuerza P y el par de reacción que estaba en el centro de la Tierra, ahora yo la voy a llamar P'. En rojo tengo el par de acción P', pero dijimos, tenemos la fuerza que ejerce el suelo sobre el cuerpo. Entonces, a este le va a corresponder otra fuerza para formar lo que es el par de acción y reacción, que va a ser la fuerza que ejerce, ¿quién? El cuerpo sobre el suelo, porque el suelo obviamente se va a enterar de que tengo algo apoyado encima. Entonces, y a esta la vamos a llamar N'. Entonces, las fuerzas en rojo configuran un par de acción y reacción, y las que están en azul configuran otro par de acción y reacción. Y fíjense que las que
forman el par de acción y reacción en azul, uno está aplicado en el cuerpo y el otro está aplicado en el suelo, y la fuerza peso también está aplicado aquí en el cuerpo y el par de reacción está aplicado en el centro de la Tierra. Profe, Sí, discúlpame. estas fuerzas, digamos, están siempre que el cuerpo esté apoyado en el suelo, ¿no? El peso está en todas partes. Ahora, si vos tenés cualquier cuerpo apoyado sobre una superficie, vas a tener esa fuerza que se llama fuerza normal, que es la que hace que el cuerpo no se caiga. Si vos agarrás y colocas cualquier cosa arriba de tu mano, si no estuviera tu mano, el cuerpo caería. Como está apoyado sobre tu mano, se cae porque tiene el peso, pero si está apoyado, aparece la normal que me contrarresta la acción que tiene el peso, que haría que se caiga. Pero fíjate que vos en tu mano sentís si hay o no hay un cuerpo apoyado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que ese cuerpo está ejerciendo sobre tu mano. ¿Quedó Sí, claro sí. esto? Bien. Sí, profe. Bien. Ahora, las fuerzas aplicadas en el cuerpo, si uno mira, digo, bueno, solamente son, ¿quién? El peso y la normal. Fíjense que la normal yo la coloqué como una N con una doble raya acá. ¿Por qué? La coloco así para que no se confundan con que cuando coloco Newton, que si ustedes miramos anteriormente, recuerden cómo era que la Newton, la unidad Newton, cómo se escribía. También Con la como N mayúscula, profe. una N mayúscula, pero esta va sin la doble raya. Entonces, para no confundirnos, yo prefiero que la fuerza normal distinguirla de esa forma. Entonces, cuando aparece la N con doble raya, estamos hablando de la fuerza normal. Entonces, cuando nosotros queremos hacer digamos, el estudio de estos cuerpos y estas fuerzas sobre estos cuerpos, uno recurre a lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, en el cual lo que uno hace es usar un sistema de referencia y ahí considera que en el centro de este sistema de referencia, que sí, se encuentra esa partícula. Recuerden que dijimos que los cuerpos, aunque nosotros les vamos a dar un cierto tamaño, todo el análisis que nosotros hacemos es considerando que es una partícula puntual, que este cuerpo lo puedo reducir a un punto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo? Van a ser el peso y ¿quién más? La normal. Ahora, por la segunda ley, yo lo que voy a tener es que si hago la sumatoria de las fuerzas, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, fíjense, solamente tengo fuerzas en el eje Y, pero en un caso mucho más general, yo puedo tener fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, esta sumatoria que está escrita de manera vectorial, yo la puedo escribir además como la sumatoria de fuerzas en el eje X y además la sumatoria de fuerzas en el eje Y, también de manera vectorial. En la clase de hoy más temprano de la teoría, ustedes vieron cómo se puede hacer la descomposición de una fuerza en dos direcciones. Cualquier cosa, si ustedes no lo vieron, ahora vamos a tratar de verlo un poquito más adelante en esta clase. Si no, por favor, miren el apunte de la teoría que se dio hoy. Entonces, si nosotros tenemos
en este caso, para el cuerpo que veníamos estudiando, que estaba apoyado sobre una superficie, tenemos que solamente tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Entonces, una manera de analizarlo es decir, bueno, ¿qué pasa con este cuerpo? No, si bien tengo fuerzas en el eje Y, fíjense, no se mueve en esa dirección Y. Y si no se mueve en esa dirección Y, entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Es decir, la aceleración en Y es igual a 0. Escrito en forma vectorial, esta expresión que me dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, me dice que el vector normal más el vector peso, esto es igual a 0. Y ello implica que la normal, fíjense, es igual, escrito en forma vectorial, el vector normal es igual a menos el peso, escrito en forma vectorial. Lo que me está diciendo esto es que la normal y el peso tienen el mismo módulo, la misma dirección, sentido contrario. ¿Te hace acordar algo esto? El mismo módulo, la misma dirección, sentido contrario. Principio de acción y reacción. Pero ¿son el par de acción y reacción la normal y el peso? No, profesora. No, porque ¿Por están qué no? actuando sobre el mismo cuerpo. Porque están actuando sobre el mismo cuerpo. Para ser un par de acción y reacción, tienen que estar aplicados en cuerpos diferentes. Entonces, por favor, ni se les ocurra nunca responder que la normal y el peso son un par de acción y reacción. Eso es un error conceptual gravísimo en un final. Entonces, eso es una forma de analizarlo y de pensarlo. Otra forma es decir, bueno, si yo quiero analizar todo lo que pasa en el eje Y, yo puedo decir, bueno, en la dirección, yo hago esta sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y puedo decir, bueno, en la dirección Y versor, fíjense cómo lo escribo, en Y versor, 2 puntos, hago la normal, está en el sentido positivo del eje Y, y el peso está en el sentido negativo. Y así, de esta forma lo escribo, pero solamente coloco los módulos de los vectores, porque fíjense que sea positivo o negativo, yo ya lo consideré con este signo, va en el sentido negativo de este sistema que yo utilicé. Entonces, de acá lo que yo saco, fíjense, es que en la dirección Y, la normal es igual al peso. Esto lo que me dice es que el módulo de la normal es igual al peso. Y fíjense, con lo otro sacamos que el vector normal tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario que el vector peso. En general, para la resolución de ejercicios, nosotros vamos a considerar esta última forma escribiendo estas ecuaciones, que yo voy a llamar ecuaciones de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo voy a escribir diciendo, en Y versor, yo tengo estas relaciones. La normal menos el peso es igual a 0 en este caso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Avanzamos. Entonces, para tratar de entender, comencemos con este ejercicio. Me dice que yo tengo un cuerpo
de 5 kilogramos de masa, en el cual actúan dos fuerzas que son F1 30 Newton y F2 45 Newton, como se muestra en la figura. Y me piden que encontrar la aceleración que adquiere el cuerpo. Y la parte B, determinar la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo. Entonces, tratemos de resolver la parte A. Entonces, para lo primero, cuando uno plantea este tipo de ejercicios, uno lo que tiene que hacer es un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Es decir, yo voy a tener la fuerza F1, la fuerza F2. Seguro voy a tener que tener, ¿quién? El peso, porque estoy cerca de la Tierra y siempre el peso va a estar. Y tengo la normal, ¿por qué? Porque está apoyado en una superficie. Entonces, lo siguiente, después de identificar todas las fuerzas que están involucradas, o sea, que están aplicadas en el cuerpo, yo lo que tengo que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre y colocar en ese diagrama todas las fuerzas que están sobre el cuerpo en cuestión. Fíjense, una de las fuerzas que está aplicada es F1, que está en esta dirección que es X. Después voy a tener otra de las fuerzas que está aplicada es F2, cuyo módulo me dan. Y fíjense, pero F2 va a formar un ángulo con el eje Y, o un ángulo, o puedo determinar el ángulo que forma con el eje X. En este caso, a mí me dicen que el ángulo que forma F2 con este eje es de 37 grados. Es decir, si yo miro y hago la prolongación de esta línea acá y la prolongación de esta línea acá, este ángulo va a ser de 37, o ¿cuál ángulo va a ser de 37? Ese ángulo va a ser de 37 grados. ¿Sí? Esto se llama, si tengo este ángulo acá 37, prolongo a la línea esta paralela al eje X y prolongo la línea sobre la cual actúa F2, voy a ver que este ángulo es de 37, este que está acá es también 37, por lo que se llama alternos, se llama por opuestos por el vértice, discúlpenme. Bueno, entonces, una de las cosas que tengo que hacer es, para aquellas fuerzas que forman ángulos con alguno de los ejes, tengo que determinar cuánto vale ese ángulo, en función de los datos que me dan en el problema. Fíjense que después también está la fuerza peso y después está la fuerza normal. Es decir, acá yo ya tengo todas las fuerzas que están aplicadas a mi cuerpo. Por la segunda ley, y eso es lo que yo necesito que en los problemas me coloquen, que yo voy a tener que la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración. Y a su vez, esto va a ser la sumatoria de las fuerzas en el eje X, masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración en Y. Esto es de lo que yo parto para hacer la resolución de mis ejercicios. Entonces, yo lo que voy a hacer es la aplicación en realidad de la segunda ley. Entonces, otra vez, acá tengo el diagrama de cuerpo libre, digo, bueno, veamos qué pasa en el eje X. ¿Qué pasa en el eje X? Y yo voy a escribir que en la dirección de X, ¿qué fuerzas tengo aplicadas? Hago la sumatoria de fuerza en X es igual a masa por la aceleración en X. Fíjense que cuando yo
escribo de esta forma, yo ya los estoy escribiendo en módulo, y por eso todo esto, la aceleración, la fuerza en X y la aceleración en X, tienen que ir con su signo. Entonces, si yo analizo acá, en el eje X yo tengo la fuerza F1, que es positiva, según el sentido positivo del eje X. Además tengo la fuerza F2, pero fíjense que esta fuerza F2 yo tengo que descomponerla, ¿quién? Tiene una componente en el eje X y también tiene una componente en el eje Y. Como este es el ángulo, cuando yo hago una proyección sobre uno de los ejes y hago la proyección y para hacerla barro el ángulo que está indicado, que es 37, entonces la componente X de F2 va a ser F2 por el coseno de 37 grados. Y esto es igual a masa por la aceleración en X. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Todos miren que eso es importante, hacer las proyecciones. Bien. Entonces, yo ya escribí en el eje X, digamos, cuáles son las fuerzas que están aplicadas, y las dos vimos, la proyección de F2 es positiva en el eje X. Ahora, lo mismo tenemos que hacer en el eje Y. Cuando hacemos esta sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a masa por la aceleración en Y, fíjense que, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la normal, que es positiva según el eje Y. Tenemos el peso, que es negativo según el eje Y. Y a su vez, si hacemos la proyección de F2, fíjense que va a ser una proyección que va a ser negativa. Esta componente de F2 en el eje Y es negativa y va a ser igual a F, no barro el ángulo, entonces ¿qué va a ser? F por ¿quién? Por el Seno. seno de Menos seno. 37. Menos por el seno de 37. Entonces, si escribimos, fíjense, dijimos que digamos, en el eje Y positivo tenemos la normal, tenemos el peso que aparece acá negativo, y además tenemos esta componente que es F2 por el seno de 37, que es negativo. Pero nosotros vimos que este cuerpo estaba apoyado sobre la superficie, entonces en el eje Y no se va a mover. Entonces, como no se mueve en la dirección Y, lo que tengo es que la aceleración en Y vale 0. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me dice encontrar la aceleración que adquiere el cuerpo. Y si nosotros miramos acá, fíjense, en esta dirección no se mueve, solamente se mueve en este eje. Entonces, para resolverlo, solo me interesan las ecuaciones en el eje X. Entonces voy a tener que mirar esta ecuación. Si yo miro esta ecuación, fíjense, acá me quedaba F1 más F2 por el coseno de 37 es igual a masa por la aceleración en X. Acá ya no le coloqué, como estaba antes, fíjense, esto el X versor, porque yo ya sé que estoy trabajando en este eje que es el eje X. Entonces, fíjense que a mí me daban el valor de F1, también me daban el valor de F2, y también me daban, ¿quién? El valor de la masa. Entonces, ¿hay que despejar la aceleración entonces? Sí, entonces solamente, exactamente, tengo que despejar la aceleración en el eje X. Y entonces despejo la masa, como está multiplicando, pasa dividiendo a toda esta suma.
y reemplazo F1 es 30, F2 es 45, coseno de 37, 5 kilogramos es igual a AX. Es decir, que una vez que reemplazo, hago esta suma, y por favor, chicos, ¿esto qué significa? Que tengo que hacer 45 por el coseno de 37. Y esto le sumo los 30 newton. ¿Está claro? Cuando tengo un número por el coseno de algo, hago este número o esta fuerza por el coseno de 37 y a esto le sumo los 30 newton. No quiero encontrar en el examen que me hagan 30 más 45 y lo multiplico por el coseno de 37. Profe, puede ser que la aceleración te quede en metros sobre segundo al cuadrado, porque kilogramo se va con el kilogramo de newton. Exactamente. Entonces, fíjense lo que su compañera dice, está bien, y yo acá le aparece porque sumo y sumo, arriba me quedó newton. Pero tengo que recordar, como dijo su compañera, que newton es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simplifico, como dijo su compañera, kilogramo con kilogramo, y entonces me queda metros sobre segundos al cuadrado. Y acá está bien, es decir, yo siempre tengo que hacer esa verificación de que en el resultado me queden las unidades adecuadas. ¿Por qué? Porque a veces ustedes cometen ciertos errores, al hacer ciertos pasajes de términos y llegan a algo que no les da la unidad adecuada. Y como no saben qué hacer, ¿qué hacen? Y bueno, yo sé que es metro sobre segundo y le meto metro sobre segundo. Acá sí me da metros sobre segundos al cuadrado porque yo hice la simplificación y está bien. Es una de las cosas que ustedes tienen que verificar en todos los ejercicios. ¿Hasta acá alguna duda? No, Bien. profe. Entonces, fíjense, acá resolvimos el primer punto y el segundo punto me decía determinar la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo. Para eso, fíjense, nosotros vamos a tener que mirar la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo y a mí me van a interesar que lo que aparece en qué, en el eje Y. La normal, ¿qué era? La fuerza que ejerce ¿quién? El piso. El piso sobre el cuerpo. El piso sobre el cuerpo. ¿Y qué es lo que me preguntan? Que ejerce el piso sobre el cuerpo. Es decir, que me está preguntando quién. El peso. La fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo. ¿Qué fuerza será esa? La normal sería. La normal, pero La normal. Porque es una fuerza que está aplicada sobre el cuerpo. Miremos nuevamente. Ojo con esas cosas. La normal, habíamos dicho que era la fuerza que ejerce la superficie, el piso, el suelo, sobre el cuerpo. Está aplicada en el cuerpo. Bien. Entonces, nosotros habíamos llegado a esta ecuación en el eje Y. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, despejar acá la normal. Este término está restando, pasa al otro lado sumando, igual que el peso, pero el peso yo sé que es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, reemplazo cuánto valía el F2, la masa y demás, y fíjense, yo tengo que
La normal me da 76,08 ¿qué? Newton. Por eso yo le pongo esta la normal acá con doble barra. Perfecto. Esta es la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo. Y fíjense que apunta hacia arriba. Y si a mí me preguntaban la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el piso, ¿cómo sería esa fuerza? Opuesta. La misma dirección, muy bien, opuesta al sentido contrario, pero va a tener el mismo módulo, pero está aplicada ¿en quién? En el piso. La fuerza que ejerce el cuerpo sobre el piso. Profesora, ¿Sí? ahí en el chat pusieron con mi nombre, que como si fuera yo que puso, que no se entiende nada la clase. Le aviso por los dos que no fui yo, que fue otra persona. Bueno, y la persona que no entiende, que me diga qué es lo que no entiende. Y bueno, pero si hay alguno de ustedes que tiene chicos que no entienden, me lo dice y no hay problema. O sea, son como comentarios ofensivos, pero se pone el nombre de distintos alumnos. Bueno, no importa. A una Sí. compañera recién la sacaron del Zoom y se hicieron pasar por ella. Velázquez Alejandra es. Pero yo no la saqué. No, ya sé ella. La sacaron, no sé cómo hicieron. Bueno. Ahí ella nos avisó y dijo que el anfitrión le sacó. Que yo no soy la anfitriona. Profe, ¿es cierto que el 7 de noviembre ya es el parcial? Yo voy a lanzar una encuesta para ver si no hay inconveniente, sería ese día. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Seguimos. Sí, profe. Entonces, también hoy vieron lo que es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que fíjense que ustedes, esto lo saqué de la teoría, que vieron la fricción, que era por deslizamiento de una superficie se deslice sobre la otra, o por rodadura una superficie rueda sobre otra superficie. Bien. Y ustedes vieron lo que era el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético o cinemático. Esto es la simbología que está en la teoría. Entonces, en el caso de fricción estática, nosotros lo que tenemos es que el cuerpo está en reposo. Vamos a decir que la aceleración de ese cuerpo es igual a 0. Es decir, que la sumatoria de la fuerza, por ejemplo, si es que se tuviese que mover en el eje X, es igual a 0. Es decir, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración del eje X, todo esto es igual a 0. Bien. Entonces, como nosotros vimos, si tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, seguro voy a tener el peso porque está en el campo gravitatorio de la Tierra y la normal porque está apoyada en la superficie. Y en el eje Y no se mueve. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza F en la dirección X? Y uno dice, bueno, se mueve y se tiene que mover. Se movería si no hay fricción. Si hay fricción, puede ser que este cuerpo no se mueve. Y no se mueve, ¿por qué? Porque existe justamente esta fuerza de rozamiento que yo llamo fuerza de rozamiento estático porque el cuerpo no se está moviendo. En este caso, en el eje X, ¿qué es lo que yo voy a tener? La fuerza positiva en el eje X y la fuerza esta de rozamiento que es negativa según este eje. Y esto es igual a 0. Y esto lo que me dice es que esta fuerza de rozamiento estática
es igual a esta fuerza. ¿Es igual en quién? En módulo. Esta relación, recuerde que me dice que son iguales en módulo. Pero ustedes vieron hoy en la teoría que la fuerza de rozamiento estática siempre es menor o igual a la fuerza al coeficiente estático por la normal. Supongamos ahora que tenemos la misma situación, pero ahora aumenté la fuerza. Pero el cuerpo todavía no se mueve. Entonces, en este caso, también, si no se mueve, obviamente algo tiene que contrarrestar a esta fuerza, de tal forma de que F más la fuerza de rozamiento estático sea igual a 0. Es decir, se mantiene esta igualdad, y en esta situación yo también tengo que la fuerza de rozamiento estática es igual a F, y la fuerza de rozamiento estática es menor o igual que esto. Perfecto. Ahora, supongamos que yo le aplico una fuerza de tal forma que mi sistema, o sea, mi cuerpo, ya está casi por moverse. Un poquitito más la fuerza y ya se mueve. En este caso, la fuerza de rozamiento es la máxima que puedo tener. También se cumple en este caso, que es la fuerza de rozamiento máxima, que es el sentido negativo, el sentido negativo, y el sentido positivo, es igual a 0. Y en este caso se cumple que la fuerza de rozamiento estática máxima es igual a F, pero además, ¿qué tenemos? Que la fuerza de rozamiento máxima es igual al coeficiente por la normal. Es decir, que fíjense que la fuerza de rozamiento máxima siempre es igual a la fuerza, al coeficiente estático por la normal, pero solo la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, ¿hasta acá dudas, chicos? No, profe. O sea, pueden hacerle en su casa intentar mover un ropero, a ver si hay una fuerza de rozamiento, ¿sí o no? No la pueden mover, se fuerza hasta que en algún momento llegan a moverla. Y la fuerza que ustedes hacen está contrarrestada por la fuerza de rozamiento estático, cuyo máximo valor viene dada por esta expresión. Es decir, ¿cuál es un error en el final? Que ustedes colocan que la fuerza de rozamiento estática es igual siempre al coeficiente por la normal. Pero como dijimos, esto es válido solo para la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, en el caso de la fricción cinética, es decir, que yo tengo una fuerza aplicada y voy a tener, pero una fuerza de rozamiento cinética, dijimos, el cuerpo se está moviendo, yo en este caso voy a tener, estas van a ser las ecuaciones, tengo F que es positivo, la fuerza cinética que es negativa, y esto es igual a masa por la aceleración de este cuerpo en X. Pero, fíjense, la fuerza cinética siempre es igual ¿a quién? Al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Entonces, si uno analiza todas estas situaciones, uno dice, bueno, yo tengo un cuerpo y tengo la fuerza que le estoy aplicando una cierta fuerza F. Entonces, a medida que voy aplicando la fuerza, me aparece una fuerza, al principio no se mueve y es una fuerza estática. Entonces voy a tener una relación lineal entre la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento estática, que van a ser igual en módulo. Eso es lo que estuvimos viendo. Hasta que llegamos a un valor que es máximo, que es fuerza estática,
el coeficiente estático por la normal. Ahora, una vez que comenzó a moverse, en general, yo lo que voy a tener aplicada la fuerza cinética. Y esa fuerza cinética sí es constante y es igual a F cinético por la normal. Y esto es lo que ustedes vieron hoy, que este es el rango de zona estática, este es el rango de zona cinética, y acá, esta línea azul que está a 45 grados, lo que me dice es que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento estática. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. En esa zona estática, profesora, ¿no se movería aún la partícula, digamos? Digamos que no hay deslizamiento, en general de una superficie con otra. Vos lo que tenés el inconveniente, que lo que te dice esto es que la aceleración es igual a 0. Pero vos lo que podés tener es un cuerpo con velocidad constante. Y ahí es otro canto. Voy a ver si para la clase que viene, no traje preparada para esta, pero para la clase que viene analizamos en detalle esa situación, si les parece. ¿Sí? Profesor. Bien, bien.